Xitlehco no xocoyo in ikpap tepetzintli, au in canin otich nech ita ihuan onimitz nahuati. Un canti kitats onok ne papan xochitl. Xikte teki, xikne chico, xiksentlali, nima xikwal mohui, nikan nishpan xikwal wika. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Paz y bien en Cristo Jesús el Señor. Lo saluda su hermano Padre Francisco Estrada Sandoval en este sexto continente, el continente virtual al que también somos enviados a evangelizar. Euntes docete omnes gentes. Vayan y enseñen a todas las naciones. Estamos en este gran día, el día tan especial, tan grande en cada uno de nuestros corazones, por celebrar la solemnidad litúrgica de nuestra Madre Santísima, la Reina y Señora, la Morenita, Nuestra Señora de Guadalupe. Y queremos desde luego que este amor, este fuego que arde en nuestro corazón por nuestra Madre Santísima, teniendo en nosotros su rostro maternal, cubiertos por su dulce manto estrellado, queremos que se prolongue cada uno de los días de nuestra vida, para que nos acerque a Jesucristo, el Señor, su Hijo, nuestro Santísimo Redentor. Les comparto pues esta reflexión del Santo Evangelio a partir de esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, con la liturgia de la palabra del segundo domingo de Adviento y en el contexto también de la solemnidad del dogma de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre Santísima. Iniciamos con la oración colecta del domingo segundo de Adviento. Oremos. Señor Todopoderoso, Padre rico en misericordia, cuando salimos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina, para que podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues iniciamos la meditación de esta segunda semana del tiempo del Adviento, recordando que las dos primeras semanas de Adviento son para reavivar en nosotros el espíritu de la parusía, de la escatología, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, literalmente, leo la segunda lectura que proclamamos el domingo pasado, segundo domingo de Adviento, de San Pablo a los Filipenses, que está rica de un contenido hermosísimo. Y dice así: hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio.
desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo. Entonces, primero la oración de San Pablo, ¿verdad? Que sigue haciendo por nosotros. Por eso hay que estar tan cerca también de los santos, el dogma de la comunión de los santos. Pero esta parte que nos dice San Pablo, estoy convencido que aquel que comenzó en ustedes esta obra, que ha comenzado en ti, que ha comenzado en mí, ¿verdad? En cada uno de nosotros, esta obra del camino de la santidad, de tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús nuestro Señor, la irá perfeccionando. Y claro, nosotros queremos ser materia dispuesta para que Dios Padre, para que el Espíritu Santo vaya perfeccionando nuestros corazones, nuestra mente, nuestra voluntad, toda nuestra vida, nuestras facultades, que nuestra Madre Santísima de Guadalupe, como Madre y Maestra que es, que la Santa Madre Iglesia, como Mater et Magistra, como Madre y Maestra, vaya también colaborando en la perfección de esta obra que el Padre Celestial ha iniciado en nosotros. La irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Ahí está el contexto de la parusía, el contexto escatológico de estos 2 primeros domingos de Adviento. Y continúa San Pablo en la carta a los Filipenses. Bueno, qué bueno que traigo en mi corazón al Papa, ¿verdad? Dios es testigo de cuánto los amo a ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Fíjense nada más, qué pastor, qué obispo, ¿verdad? Porque es el obispo que le está escribiendo a su diócesis, que le está escribiendo a sus comunidades. Y claro, San Pablo desde el cielo nos ama y con un amor todavía más perfecto. Y continúa. Y esta es mi oración por ustedes. Aquí es donde particularmente quisiera centrar mi atención, ¿verdad? En esta oración que San Pablo eternamente hace por nosotros, por la Iglesia. Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. El conocimiento no se refiere a un conocimiento intelectual nada más, ¿eh? Es importante, pero no es ese conocimiento, sino es más bien el conocimiento de Cristo Jesús en la pequeñez, en la humildad, según aquello de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Entonces, que este amor se vaya traduciendo en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Sensibilidad espiritual, es decir, en referencia al Espíritu Santo. Y continúa San Pablo. Así podrán escoger siempre lo mejor. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables. Y aquí está el contexto el dogma de la proclamación de la Inmaculada Concepción, la celebración, la solemnidad del 8 de diciembre, que San Pablo, particularmente en la carta a los Efesios, nos dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha elegido en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos. ¿Cuál es la finalidad de que nos ha elegido el Padre Celestial? Para que fuéramos santos e inmaculados ante Él por el amor. Y aquí dice también San Pablo en la carta a los Efesios, quiere decir que San Pablo tiene claridad, tiene nitidez en su objetivo, en lo que él quiere, en su vida cristiana, en su vida de discípulo de Jesucristo. Ojalá que tú y yo tengamos también cada vez más nitidez. Tener nitidez no quiere decir que ya llegamos a la meta. Vamos, precisamente como San Pablo dice, que el Espíritu Santo va perfeccionando esa obra. Es decir, porque hay imperfecciones en nosotros, a veces muy grandes, a veces muy pequeñas, y esto pues nos lo va a decir también San Juan Bautista en el Evangelio, para que lleguen limpios e irreprochables, sería santos e inmaculados. Por eso la Santísima Virgen en su Inmaculada Concepción pues es el modelo de la Iglesia y es el modelo de cada uno de nosotros en su Inmaculada Concepción. A eso anhelamos, limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo. Estamos en el segundo domingo de Adviento, entonces estamos enfocados
en despertar en nosotros, en nuestros corazones, el deseo de la segunda venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios Padre. Y claro, les estuve enviando desde el 3 de diciembre estos pequeños mensajes de Madre Inés en relación a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, como un peregrinar con Madre Inés hacia el Tepeyac, y hoy estamos con Madre Inés, con toda la iglesia en el Tepeyac. Nuestro corazón está en el Tepeyac, ¿verdad? Está ahí a los pies de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Estos maestros que nos guían en este tiempo de Adviento, ¿verdad? En este segundo domingo de Adviento, pero en este tiempo de Adviento, y ojalá los conservamos como nuestros maestros en toda nuestra vida espiritual, en ese perfeccionamiento de la vida espiritual. En primer lugar, nuestra Madre Santísima, que se nos presenta como modelo en el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Madre Inés tiene una reflexión muy hermosa que se llama María es mi Madre, donde elogia y expone hermosamente, magistralmente, bellísimamente lo que es la Santísima Virgen, pero concluye: y esta Madre, con ser tan santa, con ser tan pura, inmaculada, la que solo agradó al Altísimo más que todos los ángeles y justos juntos, es mi Madre. O sea, viendo mi pequeñez, viendo, dice Madre Inés, inclusive mis pecados, mis faltas, ella es mi Madre. O sea, el hecho de que estemos haciendo énfasis en que ella es el modelo de la Iglesia y es el modelo de cada uno de nosotros, por lo tanto, en su Inmaculada Concepción, no quiere decir que ya en este momento somos inmaculados. Claro, nuestro bautismo es el día de nuestra Inmaculada Concepción. Lamentablemente, pues lo hemos manchado nuestro bautismo, pero estamos en ese proceso de purificación. Nuestra Madre Santísima, en su Inmaculada Concepción, ella en su advocación de Guadalupe, vestida de guadalupana, en todo ese contexto bellísimo de lo que significa, y ojalá conozcamos y profundicemos cada vez más en esta espiritualidad guadalupana, que es el querigma del Evangelio, que es, como algunos le han dicho, al Nican Mopogua, que es la narración de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe, el Evangelio de América, para cuyo evangelista es otro Juan, o sea, Juan Dieguito Cuauhtlatoatzin. Ojalá que conozcamos este querigma del Evangelio, es decir, del amor, el anuncio del amor del Padre Celestial en el rostro guadalupano, dulcísimo y tierno de Santa María de Guadalupe. Esto nos acercará grandemente y más fácilmente al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Otros maestros, que son los profetas, como hoy en el Evangelio lo hemos escuchado, la profecía cumplida de Isaías en San Juan Bautista. San Juan Bautista, desde luego, Baruch en la primera lectura, discípulo de Jeremías, San Juan Dieguito Cuauhtlatoatzin y Madre Inés, para quien gusten tomarla también como su madre y maestra, que para mí ha sido una bendición grandísima, enorme en mi vida, el que el Espíritu Santo me haya guiado, me esté guiando hacia el corazón de Jesús en las sendas de la espiritualidad que el mismo Espíritu Santo suscitó en el alma de Madre Inés. Hay un común denominador en la liturgia de la palabra de este segundo domingo de Adviento, ¿verdad? Que vamos a ver. Primero, la esperanza que surge en medio de situaciones adversas. Este es el común denominador, la gran esperanza. La esperanza, obviamente, en términos totalmente cristianos, la virtud de la esperanza, la virtud teologal de la esperanza. Recordemos que son 3 virtudes infusas en el bautismo: fe, caridad y esperanza. Y en este caso, la esperanza, claro, aquí lo menciono, pero habría que ir a hacer este proceso de conocer, de profundizar en esta virtud de la esperanza que todos tenemos, pero que hay que desarrollar, que hay que hacer crecer, que hay que hacer fructificar. Es decir, hay una desgracia, un acontecimiento, en una desgracia, en un acontecimiento catastrófico, ahí Dios actúa para iniciar una nueva historia, o mejor, ahí se teje la historia de la salvación, la presencia de Dios, como dice el Salmo 125, ¿verdad? Que
proclamamos en este segundo domingo de Adviento, para cambiar la suerte de Sión. Dios actúa para cambiar la suerte de Sión. La suerte no en sentido esotérico, Hay que purificar mucho la cuestión de la suerte, la palabra suerte. El caso de la primera lectura es el contexto del destierro del pueblo de Israel, la lectura del profeta Baruch, y que yo quiero otra vez, como la lectura segunda de San Pablo a los Filipenses, que podamos escuchar. Dice Baruch: Jerusalén, despójate. Recordemos que está en el contexto del destierro, en el contexto del exilio. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Fíjense nada más qué es lo que nos dicen los profetas, qué es lo que nos dice el profeta Baruch. Vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Pues hay muchas interpretaciones de la aparición guadalupana, ¿verdad? Son válidas, pero a mí la que más me gusta pues es verla como nos lo describe el libro del Apocalipsis, como dice San Juan, una mujer vestida de sol, es decir, una mujer vestida de Jesucristo, vestida de la gloria de Dios, una mujer vestida de Jesucristo, una mujer vestida de Dios con la luna bajo sus pies. Vístete siempre con el esplendor de la gloria de Dios. Y claro, un hijo de Santa María de Guadalupe quiere estar vestido siempre de la gloria de Dios, quiere estar, también son expresiones paulinas, expresiones de San Pablo, revístanse de Jesucristo, para como ella, como nuestra Madre Santísima vestida del sol. Envuélvete en el manto de la justicia, y aquí podríamos pensar en el manto de la Santísima Virgen, en su manto estrellado, y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Paz en la justicia y gloria en la piedad, es decir, los hijos de Dios, los que se visten de la gloria de Dios, los que están revestidos de sol, los que están revestidos de Jesucristo, los hijos de Santa María de Guadalupe, los hijos de la Santa Madre Iglesia tienen este nombre: paz en la justicia y gloria en la piedad. La palabra justicia hace referencia principalmente a la salvación, a la santidad. Y continúa el profeta Baruch: ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos reunidos de oriente y de occidente. A la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Salieron a pie, llevados por el enemigo, el destierro, el exilio, ¿verdad?, hacia Babilonia. Bueno, ahí quien quiera profundizar en el profeta Baruch, pues hay también varios estudios, ¿verdad?, sobre este asunto, pero pensamos en el destierro, en el exilio. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Y entonces aquí es donde ya vimos todo el contexto del destierro, como la historia de la salvación, cómo Dios actúa en medio de esa desgracia que es objetivamente un sufrimiento para Israel, que es un dolor muy grande, que es aflicción, que es llanto, y que muchos se pierden porque no atinan a descubrir la presencia de Dios. En cambio, Baruch y Dios mismo, el Espíritu Santo, como decimos en el credo, habló por los profetas, pues prepara nuestros corazones, prepara el camino a través de los profetas, a través de nuestros maestros, a través de la Santísima Virgen María. Y pues entonces nuestra parte es que escuchemos a la Santísima Virgen, que tengamos esa relación con ella, vestida de sol, vestida de la gloria de Dios, vestida de Jesucristo, vestida de sol, a nuestros profetas, a los santos, y que lo pongamos en práctica. Y entonces aquí viene la parte digamos, de la más esperanza todavía. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas,
que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Y vemos que esta profecía del profeta Baruch es muy similar a la profecía de Isaías que el evangelista Lucas dice que se cumple en Juan el Bautista. Lo que quiere decir pues que hay en la espiritualidad de los profetas, aunque los han puesto como personajes que hablan cosas terribles, desgracias, que sobre todo a muchos les encanta la parte de la denuncia, es que los profetas denuncian, es que los profetas como que son gente amargada, como que son gente rebelde, como que son rebeldes sin causa, revolucionarios que no, lo único que hacen es destrucción. No, veamos qué páginas tan hermosas. Y en el Santo Evangelio que hemos proclamado el domingo segundo de Adviento, vamos a ver la primera parte, que es la situación difícil que está viviendo Israel históricamente, como cita el evangelista San Lucas, como cita el contexto en el que surge Juan el Bautista, este profeta, el último de los profetas, ¿verdad? Que ya muestra con su mano, con su dedo, al Mesías, a Jesucristo, al Cordero de Dios. La parte pues difícil, la parte objetiva. En el año 15 del reinado del César Tiberio, el César Tiberio es el segundo emperador de Roma, el primero es Augusto, el segundo es Tiberio. Hemos escuchado del lago de Tiberíades, en la ciudad de Tiberíades, que Herodes mandó construir para hacerle la barba al César precisamente. El reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato, todos conocemos a este personaje, procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Este es el contexto difícil, ¿verdad?, que está viviendo el pueblo de Israel. La parte del profeta Baruch es el destierro, aquí es el dominio de los romanos. También aquí tenemos que ser objetivos, ¿verdad? O sea, los romanos sí eran gente sanguinaria, eran gente cruel, pero era gente que también promovía la cultura, era gente que promovía la civilización. Y basta que, si no puedes ir a Europa, ¿verdad?, basta que si no quieres ir a Europa no vayas, ¿verdad? Y si no puedes ir, pues no te preocupes, pero basta que eches un vistazo a las ciudades de Hispanoamérica, que es el legado a través del Imperio Español de esas magníficas construcciones bellísimas, de esas ciudades hermosísimas que tenemos a lo largo y ancha de todo Hispanoamérica. No así en el mundo anglosajón, no así en el mundo anglosajón. Entonces no todo era, no nos dejemos llevar por la leyenda negra. Precisamente queremos ser optimistas, pero ciertamente sí es una situación adversa, sí es una situación difícil. Y más difícil no es tanto, fíjense, por César Tiberio y Poncio Pilato, más difícil es por los tetrarcas y por las autoridades religiosas, por los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y aquí, como tarea, yo los invito para que podamos investigar qué son los tetrarcas, ¿verdad?, y qué relación tuvieron ellos con el Imperio Romano. Pero también hay otra cosa, ahorita vamos a pasar a la parte cómo Dios actúa en medio de las dificultades. El Imperio Romano, nos decía nuestro maestro de historia de la Iglesia, un gran sacerdote misionero comboniano, que el Imperio Romano fue el molde donde se cuajó la Iglesia, y gracias a esas dimensiones del Imperio Romano se pudo propagar con mayor rapidez y con mayor fuerza la predicación del Evangelio. San Pablo usó los medios del Imperio Romano, las carreteras, vean, tan sencillamente las carreteras. La infraestructura que tenía el Imperio Romano fue usada para la predicación del Evangelio. Y como vamos a concluir en eso, pues necesitamos ver los signos de los tiempos y ver cómo pues, los imperios de la actualidad nos pueden ayudar bastante, pueden ser esos moldes, pueden ser esos instrumentos para la propagación del Evangelio.
Y la segunda parte entonces en el Evangelio, en medio de estas circunstancias que hemos escuchado, fíjense lo que dice San Lucas: vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. O sea, en todo este contexto vino la palabra de Dios. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Entonces, hay esa situación difícil, hay esa situación histórica, trágica, real, verdadera, que hace sufrir, que parece que vence el mal, que parece que todo es catástrofe. Sin embargo, Dios actúa. Y entonces nos vamos al acontecimiento del descubrimiento de América. Para mí, yo me gusta llamarle el encuentro de los dos mundos, ¿verdad? Fíjense cómo el Nican Mopowa, ¿verdad?, que es ese relato de las apariciones de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Fíjense nada más, está la parte, digamos, difícil, la historia difícil, la tragedia, y luego cómo Dios actúa en medio de esa tragedia. Aquí se narra, se ordena cómo hace poco milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora Reina, allá en el Tepeyac de renombre Guadalupe. Aquí se narra, se ordena cómo hace poco milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios. Parece que copié dos fragmentos iguales, no puse mucha atención. Milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, Madre de Dios, Nuestra Reina, allá en el Tepeyac de renombre Guadalupe. Primero se hizo ver de un indito de nombre Juan Diego, y después se apareció su preciosa imagen delante del reciente obispo don Fray Juan de Zumárraga. Y aquí viene la parte difícil. 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos, así como brotó, ya reverdece, ya abre su corola la fe, en el conocimiento de aquel por quien se vive el verdadero Dios, en aquella sazón el año de 1531. El encuentro de dos mundos fue muy difícil, pero una vez más, así como en el destierro, así como en el contexto del Evangelio, así y como en otros acontecimientos históricos del mundo, yo me voy por el acontecimiento guadalupano, esa intervención de Dios en nuestro continente, después de ese encuentro tan difícil, pero que ojalá quitemos de nuestra cabeza la leyenda negra, y pues si no vemos este acontecimiento guadalupano como la providencia de Dios, es decir, hermanitos, si no llegan los españoles, pues nos aparece la Santísima Virgen, ¿verdad? Podemos decir, bueno, pero ¿por qué Dios entonces permitió eso? Porque se mezclan los intereses humanos, porque se mezcla el pecado, como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso, o sea, Dios respeta la libertad de los seres humanos. Y así como en tu vida y en la mía se ha mezclado el pecado, en aquello que debería ser bueno, se ha mezclado el pecado y se han mezclado tus bajas intenciones, tus malas pasiones, pues imaginémonos en esas dimensiones, y como sigue sucediendo con los gobiernos actuales, y quizás a veces hasta con alevosía y ventar. Entonces, y luego lo que dio origen, estos pueblos hermosísimos de Hispanoamérica, y si me permiten particularmente, no por orgullo ni por soberbia, la belleza cultural de nuestra hermosa nación mexicana, que se fragua en el vientre purísimo de Santa María de Guadalupe. Hombre, entonces tendríamos que negar. Pero si presumimos de nuestra cultura, y si se presume de que los territorios hasta California y hasta Nevada y Colorado y Texas eran de México,
pues no eran de México, eran de la Nueva España, ¿verdad? Bueno, continuamos y nos vamos a la época de la Ilustración. La época de la Ilustración es un movimiento intelectual europeo que tuvo lugar desde los mediados del siglo XVIII hasta los principios del siglo XIX, que dio origen, ¿verdad?, a la famosa razón, a la soberanía de la razón, aquello que dice el filósofo Descartes: cogito ergo sum, pienso luego existo. O sea, primero está el pensamiento, todo se entiende a partir de la razón, y la fe son fantasías, háganlas a un lado, por lo que la Ilustración se convirtió en Europa en una máquina de destrucción masiva de la fe, y particularmente de la vida cristiana, en la famosa época de las luces, y que hubo muchas persecuciones religiosas muy fuertes. En ese contexto, el Papa proclama el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Y luego, después, en 1858, la aparición de Nuestra Señora de Lourdes a Santa Bernardita. O sea, el movimiento intelectual, ¿verdad?, europeo de la Ilustración, que enaltecía la razón, o sea, solamente la gente que iba a muchas universidades entonces podía ser, me imagino yo, ser humano, y resulta que la Santísima Virgen escoge a esta niña Bernardita, esta ignorante de un pueblillo por allá llamado Lourdes, que hasta la fecha es un pueblito muy chiquito. Y yo quisiera ver cuántas peregrinaciones y cuántos... perdonando, ahorita que la Ilustración afectó grandemente también en América y particularmente en México, con la masonería después. Pero yo quisiera ver cuántas procesiones pues miren, con toda modestia, he ido a Europa y nunca, ni siquiera allí en Francia, se ha dicho dónde están todos estos cuates que generaron la Ilustración. O quisiera ver cuántos, por ejemplo, hoy están, o el 21 de marzo peregrinan al sepulcro de don Benito Juárez. Pero quisiera ver cuántos, y veamos cuántos están peregrinando a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, y cuántos peregrinan a Lourdes, y cuántos peregrinan a Fátima. Entonces, en el contexto de la Ilustración, de querer destruir la fe y las persecuciones religiosas que surgen en Europa, surge entonces el dogma de la Inmaculada Concepción y la aparición de la Santísima Virgen, y que se proclama, o sea, ella precisamente se presenta ante Bernardita, dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Perdón tantito, Ahí está la parte difícil y cómo Dios actúa en la parte difícil. En la Primera Guerra Mundial, que es entre 1914 y 1918, surgen las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, a los tres pastorcitos en 1917, que por cierto nos advierte del comunismo, nos advierte de todos estos gobiernos dictatoriales, y nos advierte inclusive de la Segunda Guerra Mundial. A la Santísima Virgen, a estos tres pequeñitos pastorcitos. La persecución religiosa en muchos países, ¿verdad?, particularmente en México entre 1926 y 1929, pero que fue desde antes y se prolongó mucho después, tantos mártires que generó. Y la Segunda Guerra Mundial, que está entre 1939 y 1945, mientras Hitler hacía estragos y los japoneses hacían estragos queriendo dominar Asia, ¿verdad?, pues Dios tiene sus caminos, la historia de la salvación. Dios actúa en los caminos de paz, de amor, de bondad. Pensemos en Faustina Kowalska, en San Maximiliano Kolbe, en Santa Edith Stein, en San Juan Pablo II, en la Madre Teresa de Calcuta, que es de esa época. En Madre Inés inicia su fundación precisamente en 1945, y en 1951, y meses después, está en Japón, cuando todavía están los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Y estos pues son unos de la Segunda Guerra Mundial, son unos cuantos. O sea, hay muchísimos santos de la época de la Segunda Guerra Mundial, historias bellísimas. Pío XII, ¿verdad? A Pío XII se le ha catalogado como casi el brazo derecho de Hitler, y no, para nada. Pío XII, de hecho, cuando él era nuncio apostólico en Alemania, ya advertía a Europa del peligro inminente
de la Segunda Guerra Mundial y de este personaje enfermo, este psicópata que se llama Hitler, pero pues no le hicieron caso. Y entonces aquí, pasando ya a la cuestión concreta, ¿verdad? Analizando esto desde el profeta Baruch, desde el Antiguo Testamento, vemos esta constante de Dios. Ciertamente está el pecado, ciertamente está la presencia del mal, inclusive nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro, la última petición que le hacemos al Padre Celestial es: líbranos del mal. Y en la Santa Misa, en la Eucaristía, cuando decimos líbranos del mal, concluyendo el Padre Nuestro, el sacerdote continúa: líbranos, Padre, de todos los males. Es verdad, pero Dios actúa. Dios actúa. ¿Cómo lees la historia tú? ¿Cómo lees la historia? Hoy que tenemos el corazón así, bueno, ojalá, les digo, todos los días del año, nada más hoy, ¿verdad? El amor a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, ojalá no esté, pero a todo lo que da todos los días del año, pero digamos hoy especialmente, ¿cómo leo la historia? La historia de la evangelización en América y en muchos países. ¿Cómo leo la historia? A la luz de lo que me cuentan unos, de la leyenda negra, por ejemplo, en el caso de la evangelización en América, es esa leyenda negra, por ejemplo, en California, ¿verdad? Sobre Fray Junípero Serra, y ni siquiera lo conocen en lo más mínimo, Fray Junípero Serra, ¿verdad? Y otros santos, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos y en todo el continente y en otros países. ¿Cómo leo la historia? Me dejo guiar y luego exaltando a personajes que no tienen nada de admirar, como Benito Juárez, ¿verdad? O como Stalin, o como Lenin, o como este otro cuate dictador de estos dictadores de Cuba y de Venezuela, o estos dictadores de Italia, ¿verdad? Y la gente, nada más porque escucha, piensan que son unos personajes grandísimos de la historia y ni siquiera los conocen. Y sí, inclusive católicos de comunión que están en su cabeza con la leyenda negra. No solamente les enseñan a ver la leyenda negra en la historia, sino en su propia vida. Y por eso la gente pues así interpreta su vida, porque ciertamente hay pecado en la vida de cada uno de nosotros, hay fallas, hay errores en la vida de la familia, pero ¿cómo voy a descubrir el actuar de Dios en mi vida? Así como lo vimos. Es decir, la historia, lo vamos a decir para personalizarlo, la historia de mi propia salvación. La historia de mi propia salvación. Esta segunda semana de Adviento, con esta riqueza de la Inmaculada Concepción y de Santa María de Guadalupe, que es la misma, desde luego, ¿verdad? Ya dijimos que el nombre Inmaculada Concepción no es un nombre, no es una advocación de la Santísima Virgen, es la misma Madre de Dios. Ese no es un nombre. Guadalupe sí es un nombre. La Inmaculada no, es lo que ella es, inmaculada desde su concepción, preservada desde el primer instante de su existencia. La Inmaculada Concepción, si lo quisiéramos tomar, es una bandera antiabortista, porque es inmaculada desde el primer instante de su concepción. Entonces, en la presencia de Dios, que es Padre amoroso, que es Padre bondadoso, en la presencia de Santa María de Guadalupe, que me dice: no estoy yo aquí, que soy tu madre, tienes necesidad de algo más. Xocoyot, hijo mío, el más pequeño, dice Madre Inés, le dice a la Santísima Virgen que pronto llamarás a todos tus xocoyotitos, es decir, tus hijos más pequeños. Pues podemos hacer este proceso de conversión, cambiar esa mentalidad negativa, esa mentalidad pesimista, y hacer florecer en nuestros corazones la esperanza de este tiempo de Adviento, y particularmente de este segundo domingo de Adviento, que Dios actúa, pero tú y yo también tenemos que actuar. No como los peregrinos de Emaús, que al principio querían que cambiaran las situaciones, nada más, no. Tú y yo tenemos que actuar. Encontrar objetivamente la parte difícil de mi vida. No quisiera decir la parte trágica, ¿verdad? Pero la historia, digamos, dolorosa, el destierro, el exilio, encontrar a los tetrarcas en mi vida,
sin acomplejarme. Encontrar cómo Dios va actuando en mi vida. Esto es lo más importante, en mi familia. Que soy hijo de la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? En los sacramentos, en la educación, en las personas que he tenido en mi vida, en los acontecimientos, en la presencia de Santa María de Guadalupe. Por eso, leyendo los escritos de Madre Inés así, pues un poquito como expurgándolos, ¿verdad? Que son tan ricos y tan vastos en relación a Santa María de Guadalupe, me encontraba yo, dije, pues aquí está, para quien se siente llamado a vivir el encuentro con Dios, con Jesucristo, en esta espiritualidad inesiana, en esta espiritualidad de Madre Inés, el encuentro con Jesucristo en el corazón de Santa María de Guadalupe. De hecho, hay una página, bueno, un apartado, un capítulo, creo, del encuentro con Jesucristo en el documento de América, la Iglesia en América, para que precisamente el Santo Padre San Juan Pablo II quiso proclamar en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe que el encuentro con Jesucristo en la Santa María de Guadalupe. Y ahí si quisiéramos encontrar el amor del Padre en la presencia maternal de nuestra Madre Santísima, inclusive si quieren, en este contexto que se está viviendo de tanta famosa inclusión, que la inclusión no tiene nada. Digo inclusión por el sentido de la Santísima Virgen. Y la aclamación del Evangelio. Aquí ya pasamos a lo concreto, ¿verdad? Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos y todos los hombres verán la salvación. Empecemos por la última parte. Tú y yo queremos ver la salvación. Tú y yo queremos ver la salvación que se llama Jesucristo. Pero para ver la salvación necesito preparar el camino del Señor en mi corazón y hacer rectos los senderos. Y entonces dice el evangelista, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Y fíjense, dice hijo de Zacarías, se pone todo el contexto histórico, es el evangelio, por eso es real, es objetivo, no es algo nada más así espiritualoide, no es una espiritualidad, como dicen, desencarnada, sino la espiritualidad de la encarnación del Verbo, que se encarna en todas las realidades humanas. Juan estaba destinado a ser sacerdote, no profeta, porque es hijo de Zacarías, que es sacerdote. Y sin embargo, no es sacerdote, sino es profeta. No está en el templo, sino en las calles, recorriendo todas las comarcas del Jordán. O sea, se convierte en misionero, un cambio radical de paradigma. Y el mismo Zacarías, su papá, cuando Juanito, el Bautista, tiene apenas 8 días de nacido, pues le anuncia, Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Los profetas tienen una relación muy profunda con la Santísima Virgen María. Pensemos, por ejemplo, si no me equivoco, Isaías, pero cuando habla de la llegada del Emanuel, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. O Juan el Bautista, ¿verdad? Que es bautizado, si queremos llamarle así, no es bautizado efectivamente, cuando todavía está en el seno de Isabel, por la presencia de la Santísima Virgen. Hasta el niño saltó de gozo en mi seno. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en el seno por la presencia de la Santísima Virgen María. Y Juan Evangelista, ni se diga, y Juanito, Juan Dieguito, Cuauhtlatoatzin, pues válgame Dios, ¿verdad? Entonces los profetas tienen una relación muy profunda con la Santísima Virgen María. Los santos, busquen un santo, ningún santo van a encontrar que no tenga relación con la Santísima Virgen. Hay algunos que más, si no me equivoco, es San Bernardo, ¿verdad? Quien muchos le han pedido al Papa, ¿verdad? Que a los papas que lo proclamen como el último padre de la Iglesia, que ya pues es del 1100 por ahí así, o sea, la época de los padres de la Iglesia se cierra por ahí del 600, pero han dicho que lo proclame el último padre de la Iglesia y en relación a la doctrina mariana. Bueno, si no me equivoco, San Bernardo es el que dice que en relación a la Santísima Virgen nunca es suficiente lo que se pueda amar o se pueda decir o se pueda hacer. Porque algunos parece que tienen así como que dicen,
es que yo soy más cristológico y de cristológico y de cristocéntrico no tienen nada, absolutamente. Comenzó a recorrer toda la región de la comarca del Jordán, pero la voz que grita en el desierto, la palabra desierto evoca el silencio, o evoca la austeridad, evoca la capacidad de poner atención. Por eso necesitamos hacer, Juan es la voz que resuena, que mi interior sea un desierto para que ahí resuene con toda su fuerza la voz de Juan el Bautista. Necesito que decirle a Juan, Juan, háblame a mi corazón, ayúdame, tú que eres el profeta que prepara los caminos del Señor, ayúdame a interiorizar para que tu voz resuene y pueda yo preparar el camino del Señor. El bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. El bautismo no es nuestro bautismo, El bautismo de Juan no es nuestro bautismo. A nosotros no nos bautizan porque Juan bautizaba. A nosotros nos bautizan. Vayan a leer capítulo 6 de la carta a los romanos. Se van a encontrar porque es nuestro bautismo. Ha resonado una voz en el desierto, dice Lucas. Se cumple en Juan el Bautista, la profecía de Isaías. Ha resonado una voz en el desierto. Preparen el camino del Señor. Esto es lo que quiero para que resuene en mi interior. Hagan rectos sus senderos. Y aquí pues entonces tengo que hacer un análisis. No nada más esta semana de Adviento, es muy poco tiempo. Necesito toda mi vida. Este es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida, ¿verdad? Así como nos lo dice Baruch en la primera lectura. Y luego San Pablo en la carta a los Filipenses, para que vaya perfeccionando la obra que inició nosotros. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados. Este es un proyecto de vida. Si escojo cada una de estas partecitas, ¿cómo voy a realizar eso en mi vida? ¿Cómo lo tengo que concretizar? Lo puedo desglosar y luego puedo ir poniéndole nombre y apellido, por ejemplo, a las montañas y a las colinas que necesitan ser rebajadas, no sé, la soberbia, la lujuria, la envidia, no sé qué, lo tortuoso, ¿verdad? O sea, las faltas de rectitud, por ahí los pensamientos, quién sabe, hacerlo derecho, los caminos ásperos, ¿verdad? ¿Qué partes ásperas hay en mi vida? Esos mecanismos de defensa, esos reacciones violentas, esas palabras a veces que atacan, porque yo quiero ver la salvación. Pero no la voy a ver la salvación una vez que todo esto que dice aquí San Juan se ha cumplido, no. En la medida en que lo vaya haciendo, voy a ir descubriendo la salvación. Y el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, Jesucristo, me envía a preparar también a mí los caminos del Señor. Es decir, recordarán que por tu bautismo, por mi bautismo, también somos profetas. Hemos sido consagrados por el Santo Crisma, en el día de nuestro bautismo, lo dijo el sacerdote, para que seas en Cristo, para que seas con Cristo, para que seas miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Entonces yo estoy enviado, no llamado, sino enviado a preparar los caminos también. Pero si voy a preparar los caminos de los demás, también necesito saber cómo preparar, que estoy preparando mi camino. Yo voy a ser solo un instrumento, yo no les voy a preparar el camino, yo no les voy a ir a enderezar los senderos, yo no voy a ir a rebajar las colinas y las montañas, no voy a ir a suavizar lo áspero, no. Ellos lo van a hacer, yo solamente soy un instrumento. Pues ¿cómo los conduzco? Por ejemplo, al corazón de la Santísima Virgen de Guadalupe. Esa es una manera más rápida y más fácil. En el corazón amorosísimo, la manera en que habla la Santísima Virgen y su rostro hermosísimo, pues ahí está, como dice Madre Inés, en la consagración diaria, a nuestro Señor, el divino molde en el que debo formarme. Entonces, en la presencia de la Santísima Virgen, dice Madre Inés que el misionero, estas son palabras de Madre Inés, confía a ella, o sea, que ya que soy misionero, que quiero recorrer todas las comarcas,
todas las comarcas que pueda recorrer. No quiero estar encerrado en el templo, sino todas las comarcas. Entonces confío a ella, a la Santísima Virgen, confía por entero la conversión y santificación de las almas. El misionero está seguro de su protección maternal. Por eso se abandona por entero en sus manos purísimas, para que ella, la Santísima Virgen, sea quien mueva y trabaje en las almas. Para que ella sea quien mueva y trabaje en las almas. La Santísima Virgen de Guadalupe, el día que profesó, hizo sus votos, Madre Inés, su profesión de votos de pobreza, castidad y obediencia, como monja clarisa, cuando estaba en la orden franciscana, en la orden de las clarisas, la Santísima Virgen le hizo una promesa. Le dijo: me prometo a poner en tus labios, que llevara el evangelio a las obras de apostolado, es decir, ser misionera, y poner en sus labios la palabra persuasiva que ablande los corazones, y en los corazones la gracia que necesita. Por eso es ella, la Santísima Virgen, quien mueva y trabaje en las almas. Que mueva y trabaje en las almas con ese pequeño y miserable instrumento, que somos tú y yo, ¿verdad? Que manejado así, ella obrará maravillas. Que tú y yo somos enviados a evangelizar. Y para la oración final, terminó con el salmo que proclamamos, que es un salmo hermosísimo, bellísimo, ¿verdad? del segundo domingo de Adviento, que habla precisamente del retorno del exilio, y dice así, fíjense: grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. La Santísima Virgen en el Magnífica dice: porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Recordemos que suerte no en el sentido esotérico. Cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar cantando, vendrán con sus gavillas. Y concluyó también con la oración colecta de la Santa Misa de Santa María de Guadalupe. Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión crecer en la fe y buscar el progreso de los pueblos por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro, el Señor les dé la paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Su hermano en Cristo Jesús, Padre Francisco Estrada Sandoval. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Laudetur Iesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Shitleko no shokoyo in ikpap tepet sintli, au in kanin otich nech ita ihuan onimitz na nahuati. Un kanti kitats onok ne papan shochitl. Shikte teki, shikne chico, shiksentlali,
nima xikwal temohui, nikan nishpan xikwal wika. Noshokoyo ini ne papan xochitla. Yehuat intlanelet simpli inesh kayutl. Intik bikilis in obispo. No pampa tikilis maik kita inotlanekilis ihuan ikeneltilis intlonedakilis inosialis. Au intehuatl inotiplan kawel motech netlakanekoni. Ahuel nimitz tlakao nahuatia. Sanhuel inils ispan obispo. Tixo uyas in motilma. Ihuan iknextilis intlentiwika.